Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad enlace la tuya y busquemos muchas más que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad enlace la tuya y busquemos muchas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enorme placer de reencontrarnos en el puente, pantalla de TVO, Canal 2 de Superconectados, aquí en la provincia de Mendoza y donde nos vean a lo largo y ancho del país. También nuestro agradecimiento por aceptar esta propuesta televisiva. Espero no equivocarme con el nombre y apellido, pues si nos conocemos hace años, sin embargo por ahí pasa, ¿no?, con alguna laguna. Eduardo Mercado no voy a confundirlo, voy a hacer mención de toda esta gente, este equipo de profesionales que está en TVO, con Marcelo Chávez, con el Rafa Gómez y con Jorge Fernández, a quien le dije el otro día Jorge Rodríguez. No sé si se ofendió tanto y me cambió a mí también nombre, apellido, ascendencia, todo, pero qué hombre rencoroso, che, ¿no? Ahora espero no confundirme con nadie. Como también quiero en el comienzo del programa saludar a gente que recién encontraba al venir hacia el canal, dice, te estamos viendo, así que envíanos un saludo, hacia la gente de Facundo Quiroga y también de el Chango Lucero, no me falló la memoria. Bienvenidos a todos, gracias por aceptar entonces nuestra propuesta, nuestra compañía. He tenido el placer, hallándome en LB8, en Radio Nacional Libertador, donde estoy todas las tardes, he tenido el placer cuando uno dice, a ver, necesito un descanso, ¿no? Y los oídos perciben algo tan bonito que llena el alma y le hace sentir en más de una ocasión, esto es vida. Y cuando eso, sentir la vida así, llega con la música. Entonces uno curioso se acerca, mira hacia el auditorio donde está ensayando una orquesta con muchos músicos y ve a una persona allí dirigiendo la orquesta. Entonces aprecia, si uno quiere apreciarlo, y debemos apreciarlo, esos movimientos, como para llegar a preguntar, ¿cómo sería una orquesta si no hubiese un director? Y sin esos movimientos de mano, batuta y todo eso. Se lo voy a preguntar, porque nuestro invitado hoy es el maestro Hugo Mariano Peralta, quien es el director precisamente de la Orquesta Barroca de Mendoza. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Placer. Eso que dije me ha llevado a preguntarme alguna vez, digo, cualquiera de los músicos de tantos, ¿no?, que integran una orquesta filarmónica, sinfónica, en este caso barroca, la orquesta barroca, cualquiera podría tomar la batuta y dirigir, o ser director de orquesta requiere mucho más. En realidad, yo creo que dentro de un organismo orquestal, cada uno cumple su rol. El director tiene la obligación de estudiarse lo que tocan todos los músicos. Yo tengo que saber lo que toca desde el contrabajo, el fagot, el timbal o cualquiera de los violines. Mi estudio está desde ese lugar. El trabajo del instrumentista está en ejecutar a la perfección su parte específicamente. Ellos en su atril tienen las partituras únicamente lo que tocan ellos. ¿Sí? El primer violín no sabe qué es lo que toca el segundo, y así sucesivamente con el resto de los instrumentos. Nadie sabe lo que toca el otro. El único que sabe eso soy yo. Vaya, entonces es un trabajo enorme. Entonces ya de por sí te cambia cuál es el rol que tiene cada uno y cuál es el grado de dedicación que hay que tener. Porque quizás yo no tengo la necesidad de estar horas y horas estudiando técnica instrumental, pero sí tengo la necesidad de estar horas y horas estudiando la partitura y técnica gestual, justo recién mencionabas la batuta, sí, para poder transmitir a los músicos qué es lo que quiero para que musicalmente logremos que funcione para todos, porque en definitiva esto es un trabajo en equipo. Claro. Y esto que mi pregunta desde el desconocimiento de esos detalles, ¿no?
nos debe llevar a unos cuantos, supongo, salvo aquella persona que ya está sumamente consustanciada con todo lo que es actuaciones orquestales y este conocimiento como eruditos. Pero en el caso de mucha gente que no, me incluyo, que no lo sabemos, ¿no? Llegaba a preguntar, o sea, porque debes conocer los arreglos de cada instrumento, de cada músico ejecutante, que tiene frente a sí la partitura, cada uno con sus arreglos, pero bueno, tenés frente a vos la partitura de cada uno de ellos. Quiere decir que tu mente es prodigiosa. Una maravilla. Bueno. Formado aquí en Mendoza, porque sos mendocino. Soy mendocino. Yo aquí estudié la licenciatura primero en dirección coral en la Universidad Nacional de Cuyo. De ahí tuve la suerte de ganar una beca cuando estaba finalizando la licenciatura aquí, en realidad, y me fui a estudiar dirección orquestal a Brasil. Estuve en Sao Paulo estudiando. De ahí, bueno, tuve la suerte de seguir estudiando con distintos maestros. Estuve en Europa un tiempo, hice algunos cursos en Italia, en Holanda también, en Francia. Y luego eso retorné a Mendoza y realicé, o sea, estuve poco tiempo acá. Después me fui a Buenos Aires a estudiar y realicé una maestría en dirección orquestal en Buenos Aires, bajo la tutela del maestro Mario Bensecri, en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, se la conoce así. Y luego eso volví a Mendoza y bueno, ahí comenzó el camino de la creación de esta orquesta que con mucho orgullo puedo decir que los medios periodísticos se han encargado de nombrarnos como la tercera orquesta de la provincia, lo cual, bueno, me llena de orgullo realmente. Y que realmente lo es. Y si debemos sumar algo más a tu orgullo, es creada por vos. Sí, así es. Sí. Sí. Tu hija, tu gran hija. Es mi hija musical. O sea, si bien he estado yo a la cabeza, pero siempre ha sido un trabajo en equipo, un trabajo entre muchas personas. Y bueno, ahora que ya llevamos 8 años de trabajo, con gran alegría puedo decir que abordamos todo tipo de repertorios, que hemos ido a lo largo del tiempo trabajando también con muchas entidades benéficas, con muchas fundaciones, y así también haciendo repertorio musical de gran complejidad y de gran belleza, abordando por momentos el periodo barroco, por momentos otros periodos, por momentos, bueno, acabamos de hacer hace poco tiempo la música de todas las películas de Harry Potter, sí. También, bueno, de la película Star Wars. Entonces, bueno, vamos haciendo muchos programas diferentes y eso nos da mucha alegría realmente. Estamos haciendo aproximadamente entre 30 y 38 conciertos al año, lo cual para una orquesta es mucho realmente. Y bueno, todo eso se logra a través de trabajo, gestión. Entonces, como decís vos, es mi hija, sí, pero creo que es la hija de muchos, en realidad. Qué bueno. Te pido por favor, para un gran público que se pierde, ¿no? Y que yo también lamento, digo, las cosas que me he perdido por ahí, estoy a tiempo aún, ¿no? De escuchar diferente música, particularmente hecha por ustedes. Y digo, pero hay veces en que uno ni siquiera sabe bien, digo, alguna parte del público, ¿cómo se diferencia? Vos me decís, hoy afortunadamente es la tercera orquesta de Mendoza, estamos hablando de una sinfónica, de una filarmónica, de una orquesta barroca. ¿Y cuáles son las diferencias básicamente entre una y otra? Mira, en realidad la diferencia mayor que hay es en la denominación. Porque, por ejemplo, la orquesta, o sea, no suelo hablar de otros organismos, simplemente voy a ingresar en el nombre. Sí. ¿Sí? A lo largo del tiempo, la música, las sinfonías, viniendo del italiano, quería decir la música para sonar. Que sonaba porque lo hacía un instrumento, no era cantada, sino que sonaba. Y el instrumento podía ser, en aquel momento, viola da gamba, violines d'amore, estamos hablando Renacimiento, ¿sí? Las primeras sinfonías que comienzan a aparecer. Vivaldi, de hecho, escribe varias sinfonías muy cortitas. Hay una que es conocida que se llama El Santo Sepulcro, y quizás uno con el concepto mucho más moderno piensa una sinfonía y piensa una obra de 30, 40 minutos, y esta sinfonía dura 3, 4 minutos. Entonces, la palabra sinfonía viene desde ahí, algo para sonar. Con el tiempo se lo empezó a relacionar a todo aquello que era música instrumental.
con el tiempo todos los organismos que realizaban solo música instrumental o mayormente empezaron a ser llamadas sinfónicas, ¿sí? Por eso existen tantas orquestas sinfónicas en el mundo y que necesitan naturalmente una denominación mayor para diferenciarse, ¿cierto? En la provincia de Mendoza tenemos la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, porque es la orquesta que cumple estas características, que es de la universidad. La otra orquesta grande, estatal también, es la Orquesta Filarmónica, que ese es el nombre, por decirlo de alguna manera, el nombre en que es conocido, porque si uno lee la ley a través de la cual es creada, se llama Orquesta Sinfónica de la provincia de Mendoza. También. Pero naturalmente no puedes tener dos organismos que se llamen igual dentro de una provincia tan chica y más cuando ha sido creado, porque ahora ha crecido mucho la provincia culturalmente. Entonces se la empezó a denominar Filarmónica para diferenciarse. Y los organismos, las filarmónicas, venían relacionados no con el objeto musical que sonara, sino porque dependían de un mecenas a lo largo en la historia, ¿cierto? Filio, o sea, eran hijos de, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Entonces todas las filarmónicas dependían o bien de un rey, o de un conde, o de un palacio, y de ahí quedó el nombre. Bueno, objetivamente, instrumentalmente, son iguales. La diferencia está en la denominación. En el caso de una orquesta barroca, sí, y acá si me permitís, voy a hablar de las orquestas barrocas y después hablar de la Orquesta Barroca de Mendoza específicamente. Sí, por favor. El nombre barroco determina un periodo musical, bueno, un periodo artístico en realidad, que va en las artes plásticas, obviamente en las esculturas, en la arquitectura, en la música también, en la literatura igual. Cuando nosotros comenzamos a trabajar como organismo, empezamos con 3 objetivos, ¿sí? Donde uno de estos objetivos para ese primer año de trabajo era hacer música del periodo barroco. Empezamos a trabajar, empezó a tener un buen resultado. Cuando fuimos a dar nuestro primer concierto, bueno, la realidad fue decir, bueno, ¿cómo nos denominamos? Porque comenzamos en el deseo de hacer música, no tanto así en cuál iba a ser el nombre que íbamos a tener. Bueno, como éramos un grupo pequeño, éramos 16 o 18 músicos, salió entre el grupo, dijimos, bueno, autodenominémonos Camerata, porque somos un grupo de cámara, un grupo pequeño. Una orquesta generalmente tiene 40, 50 músicos. Si no tienen esa cantidad de músicos es una camerata, es un grupo chiquito. Y bueno, el repertorio que estamos trabajando es barroco. Entonces, por este tiempo, presentémonos de esta manera. Camerata barroca. Yo era consciente de que en San Juan existía una camerata barroca, en Córdoba otra, en Buenos Aires varias, en Rosario otra, en Santa Fe otra, en Tucumán. Entonces, bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Camerata Barroca de Mendoza. Y así empezamos a transitar nosotros. Ahora, a nivel mundo, hay muchos organismos que se llaman cameratas barrocas u orquestas barrocas, pero no se limitan a hacer repertorio del periodo barroco. Lo mismo sucede con nosotros. Entonces, la denominación viene relacionada a un proyecto principal o a un objetivo central, pero no termina limitando. De hecho, hay 2 orquestas barrocas en el mundo que son muy famosas, que una es la Orquesta Barroca de Ámsterdam, que la creó y, bueno, ya no la dirige porque está muy grande, Tom Koopman, que la orquesta es la Orquesta Barroca de Ámsterdam. Funciona por momentos en Rotterdam, por momentos en Ámsterdam, pero dentro del repertorio que abordan de todo, ¿sí? Van más allá del barroco. Y la otra es, por nombrar solo 2 a nivel mundo, hay muchísimas, es la Orquesta Barroca de Londres, ¿sí? Que la dirige Sir John Eliot Gardiner, que es un director muy famoso, se hizo muy famoso por sus presentaciones de las cantatas de Bach, con esta orquesta, con la Orquesta Barroca, y el coro Monteverdi, que es un coro también que él creó, y se hizo muy famoso desde este trabajo. Pero la realidad es que después de eso ha grabado muchísimas sinfonías de Mozart, Mendelssohn, todas las sinfonías de Beethoven, y ya salís del barroco, ya te fuiste hacia otros periodos. Entonces, si uno va a intentar ser más papista que el Papa, el barroco debería hacerse solo o relacionarse con música solo del periodo barroco. Pero la realidad es que termina siendo una denominación a través de la cual uno se hace conocer.
Bien. El periodo barroco lo ubicamos particularmente por allá por el año 1600, Exactamente. por ahí, ¿no? En la música Sí. se determina, entre comillas, que desde el 1600 hasta el 1750. Hasta el 1750. 1750, ¿por qué? Porque es la fecha de muerte de Bach. Ajá. Yo lo que iba a preguntarte Juan precisamente. Sebastián. Sí. ¿Quiénes son los músicos referentes, emblemáticos en ese periodo y para esa música, además de Bueno, Bach? hay muchos compositores y, a ver, estamos hablando de una época donde todavía a nivel, no voy a hablar mundo, voy a hablar a nivel Europa, ¿cierto? Porque convengamos que este tipo de repertorio puntual viene en líneas generales de la música europea, todavía no era cosmopolita. Entonces, en cada pueblo sucedía lo que sucedía ahí, ¿cierto? Hay muchísimos compositores del periodo barroco. Bach es quizás el más importante, o para muchos el más importante, quizás no el más popular. Vivaldi es un compositor que quizás, es bellísima la música que hace, pero de alguna manera toda su composición ha sido muy popular. Más popular. Sí. Y de hecho las famosas estaciones Claro, de Vivaldi, claro. todo el mundo, si uno escucha, lo relaciona con Vivaldi, con la primavera. Y si no sabes cómo se llama y no tenés idea de lo que es, la has escuchado alguna vez. Sí, seguro. Lo tenés en el oído, Sí. ¿cierto? Bueno, de hecho, aprovecho para comentar que con la orquesta, el próximo 21 de septiembre vamos a hacer las 4 estaciones de Vivaldi en el Cine Teatro Plaza en Godoy Cruz. Ah, genial. Bueno, después, un compositor muy importante de origen alemán, pero que hizo toda su carrera gigantesca en Inglaterra mayormente, es Händel, con su famosísimo oratorio El Mesías, de donde se extrae justo en el momento del nacimiento de Jesús el Aleluya, que todos conocemos, el famoso Aleluya, Sí, sí, sí. que aparece desde, se me viene a la cabeza una serie con un artista mexicano, un actor mexicano, Cantinflas, Ah, bueno, sí. bueno, cantando el Aleluya, y de modo cómico, ¿no Sí, es cierto? sí, Pero sí. a lo que voy es que esta misma obra llegó a muchos lugares desde todos lados. Y de hecho, al día de hoy, en los coros, una obra emblemática, entre comillas, es el Aleluya. El ¿cierto? Aleluya. Bueno, No, está bien. pensé que... Bueno, Voy a ir a una primera pausa, ¿no? Pero por favor, cerrar Ah. el concepto, sí. Bueno, como comenté, Bach, Vivaldi, Händel, quizás los 3 más importantes, después hay muchísimos, Corelli, Telemann, solo por nombrar algunos más. Ajá. Tenemos muchos italianos mayormente, ingleses también, Buxtehude, Pachelbel, Parcel, o sea, hay muchos compositores, pero Sí. quizás esos son los 3 más importantes del barroco. De aquella camerata barroca de la que hablaba recién, ya hay un camino andado, ¿no? Ahora es orquesta barroca, Orquesta, ¿sí? sí. Por lo tanto, me vas a decir enseguida, por favor, ¿a cuántos músicos estás dirigiendo actualmente en esa orquesta? Y es más, voy a apelar a tu memoria, que seguro lo registra muy bien. Y acá, cuántos violines, viola, bueno, todo lo demás, ¿no? Me lo vas a decir enseguida. Y algo que Dale. yo me pregunto, cuando uno va a un teatro, ¿cuál es el lugar indicado? Entonces, sí, ¿qué me conviene? ¿Ir al palco, estar acá en la platea baja, alta? ¿De dónde se escucha mejor? Enseguida, por favor, ¿sí? Bien. Vamos a ir a una primera pausa. Vamos a hablar de Churrico. Qué rico, ¿no? La fábrica de churros que está desde el año 1969. Y para enviarle un afectuoso saludo a toda la familia Agüero, ahí a Daniel, a Lucy, toda la familia Agüero, ¿no? Por la atención que nos ha brindado también con su auspicio aquí en El Puente. Tenemos ahí en lo que es el gremio UTGRA, seccional Mendoza, que agrupa a los hoteleros y gastronómicos, siempre con propuestas de cursos de formación profesional. Y por estos días, además de los cursos de inglés, está también, veía yo lo que es cocina. No sé cocinar nada, pero veía, ¿no? En las clases que dan los cursos, un aprovechamiento del pollo. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿sabes cuánto me rinde a mí un pollo? Porque yo no desperdicio nada, ¿no? Y esto en la economía, en la casa de cualquiera, es muy útil. De modo que ahí vamos a estar hablando de los cursos que ofrece UTGRA Seccional Mendoza con Humberto Montivero, secretario general. En la peatonal Sarmiento 234,
está SBS, librería. Siempre decimos lo bueno que es no solo detenerse en la vidriera, apreciar un montón de libros, sino yo quiero leer este libro, este otro y este otro, nutrirse de conocimiento. Importante. SBS Librería, Peatonal Sarmiento 234 de Ciudad. Bueno, me alegro que a la gente que nos ve, que mira el programa, dice, qué lindos sillones, qué lindo sofá. Entonces lo recomendamos porque es de la fábrica de Living Prieto, que está en Acceso Norte, y Pescadores de las Heras. También queremos hablar que allí en el Puente Olive está ese centro comercial que se llama Paseo Estaré, y muy visible, ahí en esa rotonda, está el restaurante A Punto con Guillermo Molina, a quien le decimos que se vaya preparando porque en cualquier momento, una de estas noches, vamos a ir a cenar todo el equipo. No sé si les gusta la idea a los muchachos aquí, dicen que sí. Bueno, prepárese entonces, Guillermo Molina. Restaurante A Punto, se come de todo allí, una variedad, hay mariscos, pastas, la tradicional parrilla, bueno, que no hay, Restaurante A Punto. Cuando nos movilizamos, lo hacemos muchas veces con Amurat Radio Taxi, ese popular que tiene el cartelito verde en la puerta y un número tan fácil de recordar, 4-303-300. Amurat Radio Taxi. Siempre vamos a las pausas compartiendo breves fragmentos musicales de artistas de Mendoza, algo que con el auspicio de Sadaic propone el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza. Yo les buscaba en YouTube y compartía con Eduardo Mercado más temprano algunos fragmentos de actuaciones de la orquesta barroca, ¿no? Pero nos quedamos un rato largo y pongamos esto, no, este mejor y este. Y bueno, cosas que pasan. Vamos a ir a una breve pausa. En el próximo programa, la semana que viene, vamos a estar dialogando con Fernando Ligorria, que es el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, porque todo el mes de septiembre será el mes de los mercantiles y bueno, con muchas cosas para anunciar y compartir que estarán cruzando el puente. Una pausa, ya volvemos. ¿Conocés las vías de contacto de la ciudad de Mendoza? Podés llamar al 147, al 0800, chatear con el nuevo WhatsApp de la MUNI o seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook o Twitter. Y toda la info en la web, ciudaddemendoza.gov.ar. Acordate, para trámites, consultas o sugerencias, la MUNI está a tu disposición las 24 horas todo el año. A la ciudad de Mendoza la hacemos juntos. Churrico te espera con los mejores churros, panificados, cafetería, sándwich, alfajores y mucho más, con las más deliciosas propuestas para desayunar, almorzar o merendar. Conocé ahora nuestro nuevo local, Churrico Arístides, el Churro Track, en Rotonda de Regalado Holguín y en nuestra casa central en Guaymallén. Seguinos en nuestras redes como Churrico Mendoza o buscanos en la app y pedidos ya. Churrico, fábrica de churros desde 1969. En SBS Librería contamos con libros para todas las edades e intereses. Somos el lugar para encontrar ese regalo ideal que estás buscando. Además, podés aprovechar las diferentes promos bancarias. Vení a visitarnos a nuestro local en Paseo Sarmiento 234 de Ciudad y aquí encontrarás el próximo libro que vas a disfrutar.
SBS Librería, Peatonal Sarmiento 234, Ciudad. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras, Fábrica de Livings Prieto. UDGRA Seccional Mendoza y su Centro de Formación Profesional te invitan al curso de cocina que inicia el 5 de septiembre, al curso de Housekeeping Gobernanta que inicia el 6 de septiembre y a los cursos de inglés. Inscripciones en Avenida Mitre 741 de Ciudad. UDGRA Mendoza te capacita. Humberto Montivero, secretario general. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Sadaic acompaña en el puente a los artistas locales. Si querés comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. Libérate de las deudas. Aprovecha los beneficios por cancelación anticipada del IPB. Descuentos del 40 al 60%. Y si estás al día, un 10% más. Ingresá a www.ipbmendoza.gov.ar. Descarga tu boleta y cancela tu casa. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. En el Puente Olive, en el Paseo Estaré, hay un restaurante abierto todo el día y con estacionamiento libre. Podés desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Tenés variedad en pastas, pescadería, mariscos, pizzas, empanadas, sandwichería y la tradicional parrilla. Todo lo que quieras. Podés hacer tu pedido también llamando al 2616 40 71 22 y al 452 1411. Restaurant A Punto. Muy bien. Continuamos. Teníamos al momento de ir a la pausa las imágenes de una presentación, una actuación de la Orquesta Barroca que hizo que el maestro se pusiera de pie. Digo, no pensará dirigirla de nuevo si esto ya pasó, ¿no? Entonces era para mostrarme, me dice, ¿ves ese detalle? Lo cual, estamos con barbijo. Contanos, por favor, Hugo. Bueno, justo habían puesto una grabación de un concierto que vimos en el Teatro Mendoza, que, bueno, tuvo un programa largo y fue durante la época de la pandemia. De hecho, con mucho orgullo puedo decir que fuimos la primera orquesta de la provincia en dar conciertos al ir saliendo de la pandemia. Fue un 31 de enero. ¿De qué fecha? Tanto los músicos como el público, estaba todo el mundo... O sea, a ver, todos vivimos lo que fue la pandemia, salvo los que podían de algún modo, por sus realidades laborales, poder salir de sus casas. El resto estábamos dentro de las casas. Entonces, estamos viendo las imágenes en este preciso momento y... Bien. Bueno, sí, en ese concierto, si alcanzan a ver, se ve que había separadores acrílicos entre los músicos que tocaban instrumentos de viento. Porque teníamos que tener distanciamiento social y nos permitieron esa cantidad justamente porque el músico está sentado quieto en una silla. Se permitió eso, la cantidad de músicos en escena. Todos los músicos teníamos que estar con barbijos. De hecho,
si se alcanza a ver bien de cerca, se ve que los músicos tenían su barbijo, bueno, con el logo de la Orquesta Barroca de Mendoza, ¿cierto? Y los músicos instrumentistas de instrumentos de viento no lo podían tener porque tenían que soplar. Claro. Pero ellos tenían un separador acrílico. Y yo también dirigía con barbijo puesto. También. Bueno, fue una Qué situación, experiencia. no solo para nosotros, a nivel mundial, para todas las orquestas, el momento de poder volver a dar conciertos, fue algo increíble. Y también el público, obviamente se agotaron las entradas, apenas salieron a la venta, ya se habían agotado, porque toda la gente que quería Sí. consumir... Y bueno, en esos programas hicimos varios programas diferentes. Hicimos una obertura de Beethoven que se llama Criaturas de Prometeo. También hicimos la Sinfonía número 1 de Beethoven en ese concierto. Bueno, no recuerdo cuál fue el resto del programa, creo que habíamos hecho también algo de Mozart, pero bueno, fue un momento muy bello realmente de poder volver a encontrarnos con el público, poder volver a hacer música. Y cuento algo que es una referencia no de nuestro concierto. En Europa, que quizás todavía no terminaban de salir, no de la pandemia, pero respecto a las legislaciones y lo que se permitía, para que a los músicos y sobre todo las orquestas pudieran seguir generando música en vivo, para que la gente pudiera disfrutarlos, empezaron a transmitir todos los conciertos por streaming. Y de público, en varios, recuerdo uno que fue muy específico, que fue en el Palau de la Música, en Barcelona, llenaron cada 3 butacas con plantas. Entonces el público de los conciertos que daba esa orquesta Sí. eran las plantas. Y fue algo muy fuerte, Sí, ¿no? porque el organismo vivo que estaba escuchando la música eran, no puedo decir que fueron, no sé, 100, 200, 500, no sé cuántas plantas, pero uno veía las imágenes, y esto después se replicó en varios teatros del mundo, ver las imágenes de que el organismo vivo escuchando eso que se transmitía por sí. streaming, Sí. eran justamente, bueno, los seres vegetales. Claro, exacto. Entonces, bueno, fue un momento muy puntual y muy particular para todos. Ah, indudablemente. Ese concierto que se mostraba recién fue para nosotros emblemático por todo esto que te cuento. Claro, esto que Después decís. estuvimos durante un año dando conciertos con esas características. Sí. Claro, con el separador para los instrumentos de viento y con el barbijo. Y recuerdo que era cada concierto ver cuánto era la habilitación de cantidad de músicos posibles en escenario y en base a eso definir el repertorio musical. O sea, nosotros como orquesta privada y toda nuestra gestión y nuestros conciertos son realizados de esta manera, teníamos que estar viendo, bueno, pedíamos fecha en el teatro nos decía, sí, tienen la fecha, bueno, ¿cuántos músicos? Y bueno, hasta ahora, no sé, Sanidad de la provincia de Mendoza o el Ministerio de Salud ha habilitado por espacio estas características, no sé, 20 músicos. Bueno, con 20 músicos en escena yo puedo hacer, y tenía que ver que compensara la cantidad de músicos de instrumentos de viento con la cantidad de músicos de instrumentos de percusión y la cantidad de músicos de instrumentos de cuerda. Bueno, puedo abordar qué repertorio. Y de golpe, una semana antes, me llamaban desde el teatro y me decían, acaban de habilitar que en lugar de ser 15 sean 25. Ah, bueno, entonces te cambio parte del repertorio y coloco otra cosa. Sí. Entonces también se dio algo que yo siempre intento en los conciertos. Me gusta mucho tener un trabajo didáctico con el público y de acercar a la orquesta al público y que el público se acerque a la orquesta. Buenísimo. Entonces en el escenario, durante todos esos meses, empezamos a denominar que una parte del programa siempre iba a ser sorpresa para el público. Entonces el público fuera y se iba a enterar, había 2 o 3 horas que eran fijas, que la gente sabía que les iba a escuchar, y el resto era sorpresa. Qué lindo eso. ¿Cierto? Entonces, llegando el momento del concierto, ya sabiendo que en base a las habilitaciones, que es lo que íbamos a poder hacer, largamos pistas por nuestras redes sociales para que la gente pudiera ir sospechando qué es lo que iba a escuchar. Mira, Entonces, genial. se dio también un juego muy lindo con el público. O sea, es como, viste, que dicen, o sea, frente a una catástrofe tenés muchas formas de enfrentarlo, ¿cierto? O como dicen otros, esta frase muy quizás de la zona del litoral, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro. Bueno, teníamos esa realidad social. Bueno, ¿de qué manera lográs poder llegar más al público y poder interactuar? Y que el que está en su casa y solo sabe que puede salir 2 horas al día, o por el número de DNI, ¿te acordás que también? Si era Claro, tu DNI. exactamente. Bueno, era jugar, intentar siempre generar una buena energía hacia toda la gente, que sabíamos que culturalmente teníamos una responsabilidad muy grande, y eso al día de hoy lo sigo asumiendo así.
porque ahí para mucha gente empezó a tener otra importancia el espectáculo artístico, no solo de la música, del teatro. Los stand-up empezaron a surgir muchísimo luego de eso, porque o sea, en un escenario pequeño podía haber muy poca gente. Claro. Entonces, en fin, se dio un momento muy rico, creo, para que la gente empezara a valorar mucho lo artístico en general. Sí, y bueno, y en todo eso, apreciar, valorar, celebrar la vida, ¿no? O sea, con todo lo que ha implicado una pandemia. Y eso tan poético que decías en los teatros cuando habían plantas ahí, ¿no? Sí. También hay vida ahí. Digo, en esa poesía todo contribuía para, lo digo una vez más, celebrar la vida, agradecer. Hay cosas que no quiero caer en el plano en el que caigo frecuentemente, que es la incoherencia. Viste que en el bloque anterior cerraba yo diciéndote de aquella camerata barroca, a la orquesta barroca, ¿no? Porque ¿cuántos músicos son los que generalmente integra la orquesta que dirigís? A ver, es amplia la pregunta y amplia la respuesta. A ver. Cuando hacemos repertorio barroco, Sí. generalmente 20, 25 músicos, porque eran los tamaños de orquestas que había en aquel entonces, a veces más pequeñas inclusive. Ajá. Entonces era música que está compuesta para ser afrontada por esa cantidad de músicos. ¿Se puede hacer con más músicos? Sí. ¿Se puede hacer con menos? Sí. Pero siempre se intenta respetar medianamente para lo que ha sido creado. Ahora, cuando realizamos otros repertorios, romanticismo, clasicismo, postromanticismo, la orquesta naturalmente se va haciendo cada vez más grande. Hemos dado conciertos con 60 músicos en escena. Generalmente ahora nos movemos, todos los repertorios que abordamos los hacemos aproximadamente con entre 48 y 56 músicos en escena, siempre. Por eso fue el cambio de denominación. Cuando nosotros comenzamos, que éramos 18 músicos, éramos un grupo pequeño, una camerata realmente. Y con el tiempo hasta los 20, 25, 28 músicos, y sos una camerata, sos un grupito de músicos. Bueno, cuando la orquesta empezó a crecer en cantidad de instrumentistas, en tipos de instrumentos, llegamos a la realidad y dijimos, ya no podemos seguirnos denominando camerata, ya es mentirle al público y mentirnos a nosotros. Es casi como cumplir los 18 años o los 15, Ajá, ¿cierto? Sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, tuvimos una reunión y dijimos, bueno, ya no podemos seguir denominándonos camerata, ahora ya somos una orquesta realmente. Sí. Y algo que nos siguió acompañando siempre fue el nombre de barroco, porque la gente que nos empezó a conocer también en el ámbito cultural de la provincia, en el ámbito de los medios, más allá de la orquesta, o sea, con tanta pompa, muchos empezaron a conocernos como la barroca. La barroca. Más popular, Sí. más que la gente lo empezó a sentir y tuvimos muchas reuniones a nivel orquesta, pero sobre todo a nivel comisión, porque nosotros tenemos una comisión artística con la cual trabajamos y tomamos las decisiones velando por el bienestar de toda la orquesta siempre. Se planteó muchas veces, bueno, no nos dedicamos al barroco, hacemos mucho más. Pero ¿y cómo hacemos para salir de eso si ya tenemos un público, ya tenemos gente en los medios culturales de la provincia y fuera de la provincia que nos conocen con esta denominación? Y aparte a nivel mundo hay muchas orquestas que se llaman de esta manera y hacen de todo repertorio. Bueno, mantengamos nuestro nombre, que nuestro sello diferencial venga por otro lugar. Entonces, bueno, pasamos a hacer lo que es esta barroca de Mendoza con todo lo que implicó y empezamos a trabajar siempre bajo nuestros 3 objetivos. Cuando la orquesta comienza, y perdón que vuelvo, ¿Sí, no? el primer objetivo fue brindar un espacio de contención a muchos músicos muy talentosos de la provincia que querían desarrollarse orquestalmente y en grupos de cámara de trabajo, pero que no tenían espacios dentro de las orquestas estatales. Porque bueno, naturalmente como cualquier organismo estatal, tiene su llamado a concursos y es un espacio laboral. Y quien en el concurso se desempeñó mejor o tuvo mejores papeles, acreditaciones de títulos y demás, bueno, ganó el concurso. Sí. Ahora, detrás quedan muchos músicos, muchas veces muy talentosos, pero quizás no tenían los papeles necesarios, o las titulaciones, o bueno, se presentaron 10 y quedó 1, como sucede en tantos trabajos. Sí, claro. Entonces el primer objetivo fue brindar un espacio de contención
a todos esos músicos de gran talento que no tenían dónde. El segundo fue, y esto fue un objetivo el cual mantenemos, por eso no puedo hablar tanto en pasado, fue y es llevar la música orquestal a la gente. Una realidad que yo vi mucho en el tiempo que estuve estudiando en Brasil, también bueno, en Europa, algo de lo que comenté, pero sobre todo en Buenos Aires, lo vivencié mucho, es que cada vez es menos lo que la gente va al teatro. Y si va al teatro no va a ver una orquesta. Son pocos los melómanos que realmente aman el ir a sentarse a escuchar música sinfónica. Y creo que eso es algo con lo que hay que pelear, entre comillas. Ajá. Y ahí, viste, yo te dije que yo siento una gran responsabilidad cultural con mi provincia. Sí. Y lo sentimos en la orquesta, realmente. Y desde ahí salió este objetivo tan fuerte de decir, nosotros tenemos que encargarnos de llevar la música orquestal a la gente. Porque de algún modo sí podemos intentar estar dando conciertos en los lugares o en los teatros donde generalmente suele haber orquesta, o bien podemos abrirnos hacia lugares donde generalmente esto no sucede. Claro. Y nos pareció más rico lo segundo, sí, desde el primer momento. Y ahí está el objetivo. ¿Y qué es lo que están haciendo? El segundo objetivo. Sí. Y lo seguimos haciendo. Genial. Y eso nos ha dado no solo muchos placeres, sino que siempre nos pasa que terminamos de dar conciertos y mucha gente se acerca y nos dice, es la primera vez en mi vida que escucho una orquesta. Qué increíble lo que hacen. Claro. Y vos decís, sé que este sembrar culturalmente que estamos haciendo no es en beneficio de nuestra orquesta, es en beneficio cultural de la sociedad. Sí, totalmente. Y totalmente. De todos los organismos, no solo orquestales, musicales que existen y artísticos en general. Exacto. Porque, de hecho, justamente el día domingo tenía esta conversación con el encargado de cultura de Godoy Cruz, el encargado de industrias creativas, que es Diego Gareca. Sí. Y hablábamos de este tema después de los conciertos que dimos ahí en el espacio Arizu. Y él me planteaba lo mismo. Me decía, la responsabilidad de lograr que un niño pueda ver de cerca un instrumento, que sienta que todo eso que ve muchas veces en las películas y en la pantalla y queda absorto o metido, absorbido realmente, todo eso desde siempre ha sido acompañado por música orquestal. Uno ve los dibujitos de Mickey, sí, ve la película Fantasía sí, claro, de Disney, y es toda música orquestal. Sí. Y lo mismo sucede en todas las películas que vemos, todas las famosas bandas y que se da estatuillas de los premios Óscares, claro, a la mejor banda de sonido es una orquesta que está tocando y un compositor que escribió. Claro, vos sabés que cuando decías recién en cuanto a la denominación, ya lo sabrás, ya para mucha gente es la barroca, ya le quedó así, casi lo llevó a algo como una expresión más popular, pero también fíjate vos qué lindo esto, porque es una cuestión de sentimiento y hasta de pertenencia, como decir, mi orquesta es la barroca, ¿sí? Sí. Y lo otro que te quiero preguntar ahora, para ir al cierre ya de este segundo bloque, que no me quede pendiente, obviamente no es caprichosa la distribución de los músicos e instrumentos. Yo observo, ¿viste? Digo, tendrá un sentido, vos decime por favor, dónde van los violines, la viola, violonchelo, percusión allá atrás cuando no tienen vientos. Bueno, por favor, decime, bien, ¿cómo es eso? Generalmente el 90% de las orquestas del mundo se forman mirando al director y atrás mío el público. Sí. Bueno, a mi izquierda los violines primeros, luego los violines segundos, que instrumentalmente son el mismo instrumento, sí, pero que tocan una línea musical, los violines primeros, luego violines segundos, violas, sí, violonchelos, contrabajos, detrás de ellos viene la sección de maderas, que se suele formar justo delante mío, flautas, pícolo, del otro lado oboes y corno inglés, detrás de ellos, detrás del corno inglés y de los oboes, los fagotes y contrafagotes. Al lado de ellos, de este lado, se suelen colocar los clarinetes o clarinete bajo. Sí, bueno, clarinetes tienen una familia gigantesca. Detrás de ellos se suelen colocar trombones y trompetas, las trompetas siempre cerca de las percusiones, y de forma contraria a las percusiones se suelen colocar los cornos, que dependiendo del periodo artístico, a veces tienen un rol solístico y a veces tienen un rol más armónico, por eso suelen ir cerca de los contrabajos.
Luego, atrás de los violines primeros o entre los violines primeros y violines segundos se suele colocar el arpa, cuando hay arpa, Sí. y a veces el piano, También. ¿cierto? Que no se utiliza siempre. Así que esa es la formación general. Después hay algunos directores que deciden cambiar de lugar las violas y los violonchelos, que a veces va relacionado con la cantidad de instrumentos que hay. Si de golpe hay menos violas, se pasan las violas al borde para que puedan escucharse más y los violonchelos se ponen adentro. O también por una cuestión acústica, de lograr que haya un instrumento grave en el medio que permita armonizar mejor tanto rítmicamente como armónicamente el trabajo de toda la orquesta. Ese cambio suele estar muchas veces de viola por fuera y violonchelos por dentro. Pero bueno, esa es la formación general estándar. Bueno, con esta descripción, vos sabés que uno apela a la fantasía también, ¿no? De alguna manera a la memoria también, dice, ¿cómo suena esto? Espectacular. Voy a una pausa, vamos a una pausa. Nos queda todavía un segmento más, un tramo más para transitar en este puente. Una pausa, ya volvemos. ¿Conocés las vías de contacto de la ciudad de Mendoza? Podés llamar al 147, al 0800, chatear con el nuevo WhatsApp de la MUNI o seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook o Twitter. Y toda la info en la web ciudaddemendoza.gov.ar. Acordate, para trámites, consultas o sugerencias, la MUNI está a tu disposición las 24 horas todo el año. A la ciudad de Mendoza la hacemos juntos. Churrico te espera con los mejores churros, panificados, cafetería, sándwich, alfajores y mucho más, con las más deliciosas propuestas para desayunar, almorzar o merendar. Conocé ahora nuestro nuevo local, Churrico Arístides, el Churro Track, en Rotonda de Regalado Holguín y en nuestra casa central en Guaymallén. Seguinos en nuestras redes como Churrico Mendoza o buscanos en la app y pedidos ya. Churrico, fábrica de churros desde 1969. En SBS Librería contamos con libros para todas las edades e intereses. Somos el lugar para encontrar ese regalo ideal que estás buscando. Además, podés aprovechar las diferentes promos bancarias. Vení a visitarnos a nuestro local en Paseo Sarmiento 234 de Ciudad y aquí encontrarás el próximo libro que vas a disfrutar. SBS Librería, Peatonal Sarmiento 234, Ciudad. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras, Fábrica de Livings Prieto. UDGRA Seccional Mendoza y su Centro de Formación Profesional te invitan al curso de cocina que inicia el 5 de septiembre, al curso de Housekeeping Gobernanta que inicia el 6 de septiembre y a los cursos de inglés. Inscripciones en Avenida Mitre 741 de Ciudad. UDGRA Mendoza te capacita. Humberto Montivero, secretario general. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. SADAIC acompaña en el puente a los artistas locales. Si querés comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760.
Libérate de las deudas. Aprovecha los beneficios por cancelación anticipada del IPB. Descuentos del 40 al 60%. Y si estás al día, un 10% más. Ingresá a www.ipbmendoza.gov.ar. Descarga tu boleta y cancela tu casa. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. En el Puente Olive, en el Paseo Estaré, hay un restaurante abierto todo el día y con estacionamiento libre. Podés desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Tenés variedad en pastas, pescadería, mariscos, pizzas, empanadas, sandwichería y la tradicional parrilla. Todo lo que quieras. Podés hacer tu pedido también llamando al 2616 40 71 22 y al 452 14 11. Restaurant A Punto. Para este último tramo, último bloque del programa. Fígaro, me dijo el maestro. Sí. Antes que me olviden, ¿tiene que ver o no, con relación a la acústica, cuando uno va a un teatro, la ubicación, o sea, dónde me conviene sentarme? Generalmente la mayoría de los teatros, sí, siempre a la mitad del teatro. Siempre, acústicamente abajo. Bien. Hay teatros que tienen una acústica excepcional, como el caso del Teatro Colón, que durante más de 60 años fue la mejor acústica del mundo. Que te sientes donde te sientes, estés arriba o abajo, vas a escuchar idéntico. Porque maravilla. Trabajo de arquitectura y de ingeniería acústica increíble, contemplando cuándo fue realizado. Esto fue realizado en la década del 40. Claro. Pero una cosa, de hecho, la década del 40... 40-50. De hecho, los grandes solistas de ópera a nivel mundial, uno de sus lugares fijos a ir a cantar era el Teatro Colón de la República Argentina. ¡Qué maravilla! Sí, cantar en la Scala de Milán, cantar quizás en el Teatro Real de España, en Estados Unidos y en Argentina. Era como los lugares. Claro. De hecho, cuando Pavarotti vino por primera vez, de ahí en más, él quería todos los años venir a cantar a Argentina por lo que es la acústica del teatro. Pero bueno, esos son teatros que hay muy pocos en el mundo así. ¿Y Mendoza cómo está con relación a estas plazas, estos teatros? Bueno, el que tiene mejor acústica en la provincia de Mendoza es el Teatro Independencia. Teatro Independencia. Sí, que aparte es el teatro provincial, no solo porque es el teatro provincial, sino por la ubicación y todo lo que implica. Sí. Es un teatro chico, tiene capacidad real para cerca de 800 personas, pero bueno, por distintas cosas, butacas y demás, ahora se está habilitando para 620 personas aproximadamente, nada más. Pero es un teatro dentro de todo chico, pero tiene una mejor acústica. Después está el Teatro Mendoza, que tiene una muy buena acústica. Quizás lo que le faltaría es que se le colocara una cámara similar a la que tiene el Teatro Independencia, atrás en el escenario. Pero tiene una muy linda acústica. Bueno, la nave universitaria también, naturalmente, claro, sí, no la nombré, pero en orden está primero la nave universitaria antes que el Teatro Mendoza. Y después hay distintas salas que ya no han sido creadas con un objetivo acústico, sino con un objetivo de colocar equipos grandes de sonidos y lograr que se escuche como si fuese acústico. Bien. Bueno, el trabajo que hacen en Godoy Cruz en el Cine Teatro Plaza, que está Juan Carlos a la cabeza del sonido, es un trabajo increíble realmente, bueno, con Lito también. Y bueno, ahí recordemos a propósito que van a estar el 21 de septiembre. Presentando las 4 estaciones de Vivaldi.
Bien. ahí el día de inicio de la primavera. ¿Sabes qué? Cuando yo sé que me quedan tan poquitos minutos para finalizar el programa, me pongo nervioso. Porque digo tantas cosas que queremos saber. Por un lado, leí en lo que se refiere a la Orquesta Barroca de Mendoza, como que es de muchas producciones independientes, como que, bueno, vos lo decías, al ser privado es como que ustedes tienen que autogestionarse en más de una ocasión. Sí, de hecho, el 100% de nuestra producción es autogestiva. Ajá. Y no sé si privada, porque muchas veces hay contrataciones con municipios. Entonces, nuestro producto es privado, pero es absorbido en base a la necesidad de un municipio que solvente económicamente la producción, Bien. ¿cierto? O una coproducción, por decirlo de alguna manera. Hemos trabajado mucho así con varios municipios de la provincia, con Godoy Cruz a la cabeza y con Guaymallén también, con los cuales llevamos ya 3 años y medio de trabajo y bueno, muy contentos. Y dentro de la producción, de hecho justo te comentaba, en este último mes ha sido un mes que ha sido una vorágine realmente, porque hicimos Harry Potter Sinfónico mediante un proyecto que empezó en febrero, hablando con la gente de Godoy Cruz, puntualmente con Héctor Rosas, que es el director del teatro, del Cine Plaza. ¿Cómo hacer para poder resumir 8 películas en 1 hora y que nadie hable? Entonces fue un trabajo gigantesco de buscar la música de las 8 películas, seleccionar qué presentar y qué no, y que cada uno de los fragmentos musicales elegidos estuvieran relacionados con la imagen. Entonces implicó recortar las 8 películas, colocarlos en base a contar la historia de Harry Potter desde su nacimiento hasta la muerte, bueno, para aquel que no conoce, pero la muerte de Voldemort, ¿cierto? Que sería el malo de la película, o de las películas, y al mismo tiempo ir buscando música que fuera presentando a los distintos personajes que hay en las películas. Entonces, bueno, fue un trabajo de producción, no solo musical, fue un trabajo muy arduo que tuve de selección de imágenes, que bueno, se hizo con el equipo muy grande que tiene Fernando Gámez, que está a la cabeza de la producción, creo, en el canal Acequia. Y bueno, colaboración de muchas personas, ¿cierto? Personas allegadas a la orquesta, personas allegadas a la imagen, y logramos hacer. Salió también que de pensar un concierto terminamos dando 4 y nos están pidiendo que hagamos más. Ah, bueno. Se hizo lo mismo con Star Wars Sinfónico, y en el medio de eso ya teníamos programado a principio de año hacer la ópera La Traviata, la gran ópera de Verdi, el gran verismo. Sí. Y todo eso se hizo en el último mes de trabajo. Entonces, bueno. Quiero hacerte 2 preguntas ahí, porque ya me están indicando, tenemos que cortar, casi se me acaba el programa. Pero con lo que refiere a tanta autogestión, bienvenido a los sponsors, ¿no? ¿Están en eso? Sí, realmente como orquesta privada es fundamental. Somos asociación civil sin fines de lucro actualmente, y sí, estamos buscando gente que esté dispuesta a apoyar este tipo de proyectos para que sigamos produciendo. Así que sponsors que quieran comunicarse son bienvenidos. Ojalá que, porque eso es apoyar la cultura, ¿no? Y la última, tengo tiempo para la última. ¿Qué repertorio? Una vez lo escuché, digo, esa no se la dejo pasar. Una vez escuché que estaban preparando todo un repertorio de Freddie Mercury. ¿Te imaginas cómo sonaba un Mercury Queen sinfónico? Sí, bueno, fue realmente un placer. Se hizo el año pasado en Guaymallén, Queen Sinfónico, y bueno, aparte de eso pudimos hacer después Spinetta Sinfónico, Cerati Sinfónico, aparte de todo el repertorio que es abordar Bach, Vivaldi, Beethoven. Amo a Beethoven realmente como músico, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Wagner, que hemos abordado poquito Wagner, Tchaikovsky, los valses, los famosos valses vieneses, rusos también, Strauss, Tchaikovsky, así que bueno. Una maravilla. No tengo tiempo para nada más, Eduardo, ¿no? Entonces, darte la mano, agradecerte tu presencia. Gracias a la invitación. Por favor, un placer, ¿no? Por acercar justamente todo esto que nos enriquece culturalmente y que tantos niños, jóvenes ya se van nutriendo con este conocimiento. Muchas gracias. Nos despedimos a ustedes, muchas gracias por aceptarnos. Hasta el próximo encuentro.